Muy buena tarde, tengan todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de hoy, viernes 28 de julio del año 2023. A partir de este momento vamos a dar inicio a la grabación correspondiente a la presente Recording fecha. in progress. Para ello, rememorando lo que se ha platicado en las dos clases anteriores, básicamente nos hemos referido a la parte básica del derecho mercantil. El licenciado Webster el día lunes les hablaba sobre la estructura y la forma en que vamos a interpretar el uso del Código de Comercio. Siguiendo ese orden de ideas, hoy voy a empezar refiriéndome al artículo 1 del Código de Comercio. Si nos percatamos de ese artículo primero del Código de Comercio, nos dice: los comerciantes, primer campo de estudio del derecho mercantil, los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles. O sea, el código nos separa exactamente los tres grandes campos del derecho mercantil: el comerciante, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles. Se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Entonces, estamos claros que, en principio, todo lo que sea mercantil lo vamos a buscar en el Código de Comercio. Pero resulta que hay cosas que no van a estar en el Código de Comercio, entonces, en ese caso, vamos a poder acudir a lo que establece la legislación civil. Vamos a poder acudir a consultar las disposiciones del Código Civil. Y esto es tal como ya se expresó, porque hay toda una serie de instituciones que ya estaban reguladas en el Código Civil que no valía la pena venirlas a regular en el Código de Comercio, tal como lo que es el contrato de compra-venta, los vicios de la declaración de voluntad, la forma de transmisión o extinción de las obligaciones, el concepto de persona. En tal sentido, para eso tenemos el Código Civil. No lo encontramos Código de Comercio, lo buscamos en el Código Civil. Pero hoy, en la clase de hoy, me quiero referir propiamente a la última parte, donde se indica que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Entonces, inicialmente me quiero referir a los principios. Para ello, debemos de partir que ese vocablo viene del latín principium. Y ese vocablo principio se refiere a fundamento. Punto de partida. Y también lo vamos a entender como regla fundamental de conducta. Entonces, damas y señores, nos damos cuenta que cuando armamos la mayoría de definiciones con respecto a derecho, usualmente vamos a caer en aquella descripción cuando se nos pregunta qué es el derecho, y decimos: el derecho es el conjunto de normas jurídicas y de principios. Conjunto de normas jurídicas y de principios.
Y esta es una frase introductoria que bien nos puede servir para derecho penal, derecho constitucional, derechos humanos, derecho civil, derecho del trabajo, derecho tributario, y como consecuencia de ello no escapa al ámbito del derecho mercantil. Si nos preguntan qué es el derecho mercantil, es un conjunto de leyes y principios. Ahora bien, este principio básicamente lo vamos a entender como una creencia en algo. Lo vamos a entender también como una norma que nos orienta. El principio permite que todo lo que conocemos tenga un sentido. Un principio le concede legitimación y justificación a una norma jurídica. O sea, cuando calificamos la existencia de una norma jurídica, decimos, y veamos en qué principio se inspira, para poder calificar si esa norma hecha por el legislador es una norma correcta o no. Resulta ser los principios una primicia ante las demás fuentes del derecho. Y Emmanuel Kant nos decía que los principios son proposiciones que orientan la conducta de las personas. Entonces, de todo esto tenemos los principios son básicos, son puntos de partida, son fundamentos, son las reglas fundamentales de conducta de donde se va a derivar toda la demás legislación. Y de esa cuenta, el vocablo principio deriva del latín principium. Me estoy refiriendo en este momento al concepto propio de principio, toda vez que el artículo 1 establece que las normas en derecho mercantil, ante ausencia de su aplicación en el Código de Comercio, se aplicarán y se interpretarán acorde a los principios que inspira el derecho mercantil. Bueno, ya nos hemos referido a lo que vamos a entender por principio, como fundamento, como un punto de partida, como una regla fundamental de conducta. Eso es lo que vamos a entender por principio. Ahora, ¿cuáles serán esos principios del derecho mercantil? Para tal efecto tenemos que el devenir histórico nos ha identificado 5 principios básicos en materia de derecho mercantil. El primero de ellos es el que vamos a identificar como el principio de buena fe. ¿En qué consiste? En la interpretación que le vamos a dar. Vamos a entender que en una negociación mercantil debe de privar la sinceridad, es decir, no deben de haber engaños. Sinceridad. Sin engaños. Entonces, de aquí en adelante, cuando nos refiramos que una negociación mercantil debe ser llevada de buena fe, cuando empleamos ese vocablo en alusión al principio de buena fe, lo que estamos pidiendo es, seamos sinceros, no nos tomemos el pelo, no nos engañemos. Ese es un principio que debe de regir todo acto dentro del ámbito del derecho mercantil. Claro que esto es aplicable a cualquier rama del derecho. En cualquier rama del derecho se debe de actuar de buena fe. Pero en el derecho mercantil, por ser de una forma masiva y constante en el intercambio de bienes y servicios, se va a requerir que este sea una característica que
propiamente identifique a un acto que califiquemos de naturaleza mercantil. O sea, que en el trato seamos sinceros y ausentes de cualquier tipo de engaño. Tenemos un segundo principio. Este principio es el que se conoce como el principio de la verdad sabida. El principio de verdad sabida. Cuando hablamos de la verdad sabida, nos vamos a referir a que las personas conocen los derechos y las obligaciones que se derivan. Las personas conocen los derechos y obligaciones que se derivan. Las personas conocen los derechos y las obligaciones que se derivan. Esto es así, por citar un ejemplo, cuando hablamos de una compraventa de zapatos, cuando hablamos de una compraventa de zapatos, prácticamente estamos claros que cuando yo voy a un almacén, yo sé que si quiero adquirir un par de zapatos, tengo que pagar dinero. Eso quiere decir, yo sé que no me los van a regalar. Y el comerciante, a su vez, sabe que si yo estoy interesado en un par de zapatos, de los productos que él tenga, es porque él tiene derecho a cobrarme algo y yo tengo la obligación de pagar. O sea, eso no necesitamos que nos lo estén explicando, no necesitamos que nos lo estén diciendo, no necesitemos que está escrito en un rótulo. Prácticamente, por lo que nosotros llamaríamos sentido común, sabemos que si yo voy al mercado y voy a comprar 5 libras de arroz, pues algún precio me ha de costar esas 5 libras de arroz. Y el que me vende las 5 libras de arroz asume que yo voy a pagar por ese producto que él me está dando. Y así podemos hablar sobre infinidad de negocios mercantiles. Si yo me comprometo a ir a hacer la limpieza de unas instalaciones, pues desde el momento en que yo me estoy promocionando para llevar a cabo esa limpieza, yo sé que lo que pretendo a cambio es el pago de una suma en dinero. Si ustedes requieren ese servicio de mí, entienden que tienen el derecho de exigirme de que yo lo cumpla, pero saben que tienen la obligación de pagar ese servicio. Entonces, a estas cosas de sentido común que todos sabemos sin necesidad que se nos explique, es lo que vamos a reconocer como la verdad sabida. Ahora, si me preguntan que pretenda yo saber sobre la composición bajo la cual se construye un teléfono celular, eso ya no es verdad sabida, ahí ya será conocimiento técnico, conocimiento científico, pero no la puedo llevar a un concepto de verdad sabida. Conclusión, la verdad sabida es aquello que por derecho natural cada uno de nosotros sabemos que nos da derechos y que simultáneamente se crean obligaciones. Ese es el principio de verdad sabida. Luego tenemos otro principio que lo vamos a identificar como que toda prestación se presume onerosa.
toda prestación se presume onerosa. Toda prestación se presume onerosa. Cuando en ley hablamos de presume, es que si no hay una norma que nos diga lo contrario, se procede de tal forma. O sea, cuando decimos que en derecho estamos presumiendo, por eso en derecho procesal civil y mercantil se nos enseña las presunciones legales y humanas. O sea, todos aquellos indicios que nosotros asumimos de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos tocando, entonces eso es una presunción. Cuando hablamos de negocios mercantiles, la presunción, el indicio, lo que nosotros debemos de asumir es que todo es oneroso. O sea, que todo bien que se nos esté ofreciendo, que todo servicio que se nos esté ofreciendo, va a tener un costo económico en favor de quien nos lo está ofreciendo. Lo presumimos que así es. Si yo voy a la calle y veo al vendedor en la carretilla de hot dog, yo presumo que esos hot dog no son gratuitos y que lo que yo pague es beneficio económico para el que está dando ese producto, entendiendo que el que recibe ese producto va a separar sus costos de lo que es su ganancia. Pero en derecho mercantil siempre va a existir esa presunción. ¿Eso qué quiere decir? Que en derecho mercantil nada es gratuito. Entonces, cuando decimos que toda prestación se presume onerosa, lo que estamos diciendo es, sabemos que nos van a cobrar. Es decir, nada de lo que se nos vaya a ofrecer va a ser de manera gratuita. Un cuarto principio. El cuarto principio se refiere a la intención de lucro. Cuarto principio, la intención de lucro. La intención de lucro la vamos a traducir en que siempre hay una ganancia, siempre debe de haber una ganancia. Ganancia. La intención de lucro, lo que nos está transmitiendo ese principio, la verdad, que vamos a aceptar como consecuencia de ello, es que el comerciante siempre va a buscar obtener una ganancia económica. Y finalmente nos vamos a referir al último principio. Y este dice que en caso de duda, se favorece
lo que asegure el negocio. En caso de duda, las partes deben de optar por aquello que haga seguro o que favorezca un negocio. Eventualmente, cuando se trata con comerciantes, nos podemos topar en una situación en la cual no se sepa qué alternativa tomar. Lo que se va a tratar de privilegiar es lo que permita concretar el negocio de una manera segura. Eso es lo que se va a tratar de favorecer. Entonces, damas y caballeros, cuando el Código de Comercio nos indica que los comerciantes en su actividad profesional, el negocio jurídico mercantil y las cosas mercantiles se aplicarán e interpretarán bajo las normas que establece el Código de Comercio, salvo, y menciono, o en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán acorde a los principios que rigen el derecho mercantil. ¿Cuáles son esos principios, esos fundamentos que nos establece el Código de Comercio? Básicamente son 5. La buena fe, la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, la intención de lucro, y en caso de duda, se favorece las acciones que aseguren la existencia del negocio. Cuando nos hemos referido a la buena fe, indicamos es que las partes se deben de conducir con total sinceridad, sin engaño. Cuando nos referimos a la verdad sabida, es que las personas, sin necesidad que nadie les explique, van a conocer sobre determinados aspectos, sus derechos y sus obligaciones. Eso es lo que se me puede considerar como que existe una verdad sabida. Luego nos topamos con que en todo derecho mercantil, toda prestación siempre se presume onerosa, o sea, todo va a tener un costo, lo cual quiere decir que nada es gratuito. Cuarto principio, en toda actuación mercantil siempre hay una intención de lucro. Eso quiere decir que hay un comerciante que siempre va a pretender obtener una ganancia por los bienes que proporcione o por los servicios que pueda dar. Siempre va a buscar obtener una ganancia. Y finalmente, hay un principio como una verdad irrefutable, es que en caso de duda vamos a favorecer lo que nos pueda asegurar de mejor manera la conclusión de un negocio. Entonces, mencionados los principios y habiendo dado una breve explicación, procedo a retirarme de la pantalla por si alguno desea tomar alguna fotografía, un screenshot, previo a que vayamos a borrar. Previamente vamos a atender al estudiante Edgar Olivares. Le escuchamos, Edgar. Posteriormente, María Fernanda. Sí, Edgar, cuente. Gracias, en el caso de permítame, de toda prestación se presume onerosa. Yo escuché que usted mencionó algo de que si una norma regía que iba a ser gratuito, ahí se hacía una excepción, o estoy mal, perdón. Sí, escuchó parcialmente bien, sí. Lo que pasa es que cuando yo hablé de la presunción, que en derecho siempre se van a presumir muchas cosas, salvo que haya una norma que diga lo contrario. Eso es. Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. Usted se va a parquear a un parqueo público. Usted presume que el carro se lo van a cuidar. Pero, oh, sorpresa, hay un gran rótulo que dice, no nos hacemos cargo por objetos extraviados. Entonces, ¿qué sucede?
esa presunción que usted tuvo, como la pude haber tenido yo, como la pudo haber tenido cualquiera, deja de tener sentido, porque hay algo que está escrito que dice lo contrario. Toda vez no hay algo escrito, algo que esté en forma expresa que diga lo contrario, entonces vamos a presumirlo. Yéndonos propiamente a lo que usted nos manifiesta, Edgar, pues sí, si yo les digo, tengo marcadores, díganme qué color desean. Como que yo no tengo que decir que los voy a vender. Usted presume que yo voy a cobrar por ellos, por esa prestación que se presume onerosa. Lo que puede romper esa presunción es que yo venga y lo exprese a viva voz o lo escriba y yo indique, miren señores, estoy dando estos, son gratuitos, tómenlos. Pero ahí definitivamente ya no sería comerciante, sino que estaría actuando dentro del ámbito del derecho civil. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, Lick, muy clarísimo. Claro. María Fernanda. Licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando usted se refiere a acciones que aseguren el negocio, ¿qué tipo de acciones serían estas? Ya. Vamos a ver. Fíjense que las acciones en última instancia puede ser cualquiera, pero lo que pretendemos es que sirvan para concretar el negocio. ¿Qué se me ocurre en este momento? Usted me quiere comprar un iPad, me quiere comprar un teléfono, pero resulta que de repente yo solamente tengo la muestra. Y usted lo que quiere es un teléfono nuevo. Y yo le digo, mire, yo tengo el teléfono nuevo, pero hasta dentro de un par de horas se lo puedo traer. Lo que nos dice este principio es, hagamos todo lo posible para que la negociación se pueda concretar sanamente. O sea, hagamos lo posible de esperar usted 2 horas y yo esperar 2 horas para que tenga el producto que usted requiere. Contrario sería, bueno, como usted no tiene el producto y en este momento que lo necesita, entonces lo damos por terminado y por favor no me quite mi tiempo, yo me voy a dirigir a otra parte. No, lo que pretende el derecho mercantil es que las negociaciones se concretan. Obviamente, eso va a quedar siempre a criterio de las personas, porque yo decirle a usted, espere 2 horas, puede ser que para usted sea insignificante, o puede ser que usted en media hora tiene su examen de derecho mercantil y, disculpe, don Víctor, usted me cae muy bien, pero yo no puedo esperar más de 5 minutos. Pero fuera de ese tipo de presiones, tanto usted y yo debemos de favorecer la conclusión del negocio. Me surge otra pregunta en este momento. Tomando el ejemplo que usted me dice, yo tengo el producto hasta dentro de 2 horas, pero con tal de concretar el negocio y de que usted esté seguro de que yo quiero hacer el negocio, yo le digo, está bien, pero está bien, le doy el 50% de adelanto y al momento que usted me entregue el producto, yo le pago el otro 50%. Exacto. El ejemplo suyo está mejor que el mío. De hecho, se lo voy a tomar, se lo voy a piratear para la clase de la otra sección dentro de un rato. Sí, se lo dono, no hay problema. Si se da cuenta, ahí los dos estamos ejercitando acciones con el afán de concretar el negocio. Usted me está demostrando la confianza al anticiparme 50% y yo me voy a apurar con quien me tenga que apurar para que usted tenga el producto en el menos tiempo posible. Eso es lo que pretende el derecho mercantil, que las dos partes hagan todo lo posible por concretarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si después yo no actúo de buena fe y no me quiero hacer responsable de mis actos, usted en el momento de demandarme o de hablar a alguna autoridad, usted va a decir, mire, yo le anticipé un 50%. Y no le van a decir, aunque lo puedan pensar, no le podrán decir, pero mire usted cómo anticipó 50% a cambio de nada. No, porque acorde a los principios del derecho mercantil, usted llevó a cabo la conducta, que es algo que dentro de este ámbito se espera que así suceda. Esa es la situación. Muchas gracias, licenciado. Claro, muy, muy amable. Elio,
Gusto saludarle, muy buena tarde, le escucho. Gusto saludarlo, licenciado Víctor. Mire, una pregunta. En el principio número 5 dice, en caso de duda, se favorece lo que asegura el negocio. ¿Por qué no podría ser el comercio o serían sinónimos? ¿Cómo así? ¿Dónde dice usted que pusiéramos la palabra comercio? En lugar de negocio. Ah, sí, sí, pudiera. ¿Sabe cómo dicen los libros? Dicen, vamos a asegurar la circulación. Y yo deliberadamente no quise poner la palabra circulación porque asumí que iba a costar un poco más poderme dar a entender. Pero lo que usted dice, Elio, es valedero. Podría ser el negocio, el comercio, la contratación. Yo utilicé el negocio. Pero lo Podríamos utilicé, poner la palabra mercado. puede poner la palabra mercado. No hay ningún inconveniente. Como le digo, si ustedes consultan los textos o si se meten en internet y buscan los principios, van a encontrar, en caso de duda, se favorecerá lo que asegure la circulación. Pero si aquí pongo la palabra circulación, me va a llevar otros 10 o 15 minutos transmitir por qué es que se refiere a circulación. Realmente la circulación es transferir un objeto de una persona a otra persona. Esa es la circulación. Cuando yo le digo, vamos a poner en circulación esta almohadilla, es que de mi posesión va a pasar a la posesión suya. Pero estimé que, tomando en cuenta que ustedes están principiando, iba a ser más comprensible el vocablo negocio. Pero muy importante su observación, Elio. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Gracias por su respuesta. Claro, claro. Entonces, si no tenemos más preguntas, voy a proceder a borrar para que pasemos al siguiente aspecto. Fíjense que a continuación me quiero referir a lo que es el comerciante. Y vamos a entrarle al comerciante de la siguiente forma. Bueno, ya ahorita vamos a entrar más de lleno ya propiamente en nuestro estudio del derecho mercantil. En principio tenemos que nuestro protagonista es el comerciante. Ahora bien, dentro del derecho mercantil resulta que hay dos clases de comerciantes. Vamos a tener por un lado lo que vamos a conocer como el comerciante individual. Y en contraposición al comerciante individual, vamos a conocer lo que es el comerciante social. Comerciante individual y el comerciante social. Esto es como cuando en derecho civil aprendemos sobre la persona. La persona nos dice, está la persona jurídica individual y está la persona jurídica colectiva. Y de ahí nos refuerzan. La persona jurídica individual es el ser humano considerado como tal. La persona jurídica colectiva son entes inexistentes a los cuales el derecho les atribuye derechos y obligaciones. Y es así como el Estado es una persona jurídica. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una persona
jurídica. La Municipalidad de Guatemala es una persona jurídica. Si se dan cuenta, el Estado, la Universidad de San Carlos, la Municipalidad de Guatemala, no son seres humanos. Son entes. Son entes a los que el derecho les confiere derechos y obligaciones, lo que se denomina personalidad. El derecho les confiere la facultad de personalidad. Pues menciono esto porque algo parecido sucede en el derecho mercantil. Lo que sucede es que en derecho mercantil a la persona física se le va a llamar comerciante individual. O sea, el comerciante individual, ¿quién es? Es la persona física. O sea, el ser humano. Ustedes ponen una su panadería, ustedes son comerciantes individuales. Yo pongo una mi ferretería, soy comerciante individual. Alguien pone una venta de flores, una floristería, él es un comerciante individual. Así lo vamos a ubicar. Cuando vemos que es una persona humana como tal, quien está ejerciendo el comercio, vamos a decir, ese es un comerciante. ¿Qué tipo de comerciante? Un comerciante individual. ¿Por qué? Porque podemos identificar a un ser humano en particular. Pero resulta que en derecho mercantil existe el comerciante social. Y el comerciante social son entes, con lo cual excluimos al ser humano. Son entes que el derecho le atribuye derechos y obligaciones. Son entes que el derecho le atribuye derechos y obligaciones. Y aquí sí vamos a tener que tener un poco de más cuidado, porque resulta que comerciantes sociales, el derecho mercantil identifica a 6 comerciantes sociales. Hay 6 comerciantes sociales. Y dentro de él vamos a tener la sociedad colectiva. Caso 1. Vamos a ver la sociedad en comandita 5. C. Sociedad de responsabilidad limitada. D. Vamos a tener lo que es la sociedad anónima. E. La sociedad en comandita por acciones. Disculpe, licenciado, dijo por reacciones. Por acciones, en comandita por acciones. Gracias. Y finalmente,
tenemos la sociedad de emprendimiento. Si quieren confirmar lo que yo acabo de mencionar, les recomiendo que veamos el artículo 10 del Código de Comercio. Si nos percatamos del artículo 10 del Código de Comercio, vamos a encontrar lo siguiente. El artículo, su epígrafe dice sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son los comerciantes sociales. Y dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. 2 puntos. Número 1. Sociedad colectiva. Número 2, yo tengo aquí con literal B, sociedad en comandita simple. Numeral 3, yo tengo con C, la sociedad de responsabilidad limitada. 4, yo tengo en D, la sociedad anónima. 5, que yo tengo en E, la sociedad en comandita por acciones. Y finalmente la literal F, la sociedad de emprendimiento. Entonces, resulta que en derecho mercantil tenemos 6 formas distintas en que podemos encontrar a un comerciante social. O sea, ¿qué es una sociedad en comandita por acciones? Es un comerciante social. ¿Qué es una sociedad anónima? Es un comerciante social. ¿Qué es una sociedad colectiva? Es un comerciante social. ¿Qué es una sociedad de emprendimiento? Es un comerciante social. Y cuando yo digo es un comerciante social, a lo que me refiero es un ente al cual el derecho le ha dado el atributo de la personalidad para que pueda actuar haciendo valer derechos y cumpliendo obligaciones como cualquier ser humano. Pero los humanos son comerciantes individuales. Los entes que el derecho les otorga la personalidad jurídica los conocemos como comerciantes sociales. Y en derecho mercantil hay 6 clases de comerciantes sociales, que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. Esas son las 6 y les he dado el artículo 10 para que ustedes confirmen que efectivamente así es. Edgar tiene una duda. Escucho, Edgar. En el caso del derecho mercantil, cuando se habla de comandita, ¿a qué se refiere? Fíjese que vamos a tener una clase solo para él. Vamos a tener una clase para cada uno de estos tipos de sociedades. En comandita, solo para anticiparle algo que ya sea el licenciado Webster o yo vamos a platicar en su momento, ese nombre tan raro de comandita tiene su origen en un vocablo que se utilizó en la Edad Media, que era comenda. Y un contrato de comenda es un contrato en el que Edgar hace un contrato conmigo. Pero ese contrato, lo que vamos a hacer es, Edgar y yo tenemos un negocio en el cual yo doy la cara, pero nadie tiene que saber que yo tengo un negocio con ellos. O sea, se mantiene oculta a una de las 2 partes contratantes ante las demás personas. Eso es un contrato de comenda. Un contrato donde se oculta a una de las 2 partes contratantes ante las demás personas. O sea, resulta que Edgar y yo tenemos un negocio,
pero ustedes al único que le ven la cara es a mí. Y ustedes no tienen por qué saber que yo tenga mis negocios por aparte con Edgar. Es del vocablo comenda de ese tipo de negocios bien. Ahora, ese tipo de negocios que existió en la Edad Media llegó hasta nuestros días en un tipo de sociedad, en dos tipos de sociedades: la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Ahorita es lo único que le puedo responder con el afán de saciar su inquietud, pero ya vamos a tener una clase donde vamos a explicar muy bien esto. Gracias, Lick. Belisario, le escucho. Lick, con lo que acaba de decir de las encomanditas, con respecto a sociedad anónima, ¿no tiene alguna relación? Fíjese que la única relación que hay es que los dos son comerciantes sociales. Esa es la relación que hay. O sea, una sociedad en comandita por acciones y una sociedad en comandita simple se parecen a una sociedad anónima en que todas ellas son comerciantes sociales, pero luego su estructura es distinta. Vamos a, de hecho, de aquí para el primer parcial, vamos a estudiar cómo diferenciar estos tipos de sociedades. Gracias, licenciado. Claro. Tener en cuenta cuáles son las sociedades mercantiles resulta importante porque revisemos qué dice el artículo 3 del Código de Comercio. El artículo 3 es un artículo muy pequeño, pero muy importante. Voy a darle lectura y por favor me acompañan. Dice, artículo 3, comerciantes sociales, así se le pide, comerciantes sociales, que son a los que nos estamos refiriendo. Y dice, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes cualquiera que sea su objeto. Las sociedades que se organicen en forma mercantil, dice. O sea, el artículo 3 lo que utiliza es la forma. Y escuchen bien lo que digo a continuación. Eso quiere decir que si yo les preguntara a ustedes, ¿y cómo diferencio a una sociedad civil que está regulada en el Código Civil? Existe el contrato de sociedad civil en el Código Civil. Con una sociedad mercantil, si yo les dijera, ¿cómo diferenciamos una sociedad civil de una sociedad mercantil? Probablemente muchos me dirían, mire, lo que pasa es que la sociedad mercantil se dedica a hacer negocios, mientras que la sociedad civil no. Yo le diría, no es correcto. Es que, mire, la sociedad civil cobra más barato que la sociedad mercantil. No es cierto. Es que, mire, licenciado, la sociedad civil paga menos impuestos que una sociedad mercantil. Yo le diría, pagan los mismos impuestos. Entonces, resulta que casi como que no podemos encontrar diferencias entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Pero si prestamos atención, nos damos cuenta que el artículo 3 nos dice, las sociedades organizadas bajo forma mercantil, lo que pretende la ley es que tenga forma mercantil. Entonces, cualquiera de nosotros dirá, bueno, ¿y cuál es la forma mercantil? Entonces, vemos el 10. Y el 10 dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. O sea, desde el momento en que optamos por hacer una sociedad colectiva, eso ya es una sociedad mercantil. Optamos por hacer una sociedad de emprendimiento, esa es una sociedad mercantil. No importa lo que haga. Simple y sencillamente por la forma que se ha adoptado es que vamos a entender que es una sociedad mercantil. Ana Cecilia tiene una duda. Le escucho, Ana Cecilia. Buenas tardes, Lick. Una pregunta. ¿Y la individual, entonces, sí entraría en forma mercantil? Sí, en el caso del individual, lo que sucede es que no es una sociedad. En el caso del individual, es una persona física. Como quien dice Cecilia, viene usted y pone su empresa. Usted es un comerciante individual. Ahora, si
Cecilia lo pone en calidad de representante legal de una sociedad anónima, entonces es un comerciante social. Esa es la diferencia, Cecilia. No sé si me he podido dar a explicar. O sea que la individual quedaría del lado, por así decirlo, del lado civil. No. El comerciante individual es comerciante y es del lado mercantil, porque el comerciante es lo que hace que un negocio sea mercantil. Lo que sucede es que el individual, lo que estamos diciendo es que es lo contrario a ser una sociedad. Cuando usted habla de un comerciante individual, lo que está diciendo es, ahí no hay una sociedad. Pero usted para ser comerciante no necesita ser sociedad. Si usted, Cecilia, decide poner un subemprendimiento a través del cual se va a dedicar a vender, no sé, azúcar. Usted es un empresario individual. Ese es el punto. Y como muy bien anota Lister, la persona individual es una sola persona, la sociedad es la unión de dos o más personas que crean el ente. Ah, ya, gracias, Lick. Claro. Belisario y luego Gerson. Belisario, le escucho. Sí, licenciado, hablando sobre las sociedades de social, ¿son Sí. estas únicas 6 las que existen o habrán más? Solo estas existen, solo estas existen. Y casi le puedo decir, de esas 6 que existen, el 98% de esas son sociedades anónimas. Las otras casi no existen. Por eso en este semestre vamos a estudiar mucho la sociedad anónima, porque la mayoría de comerciantes sociales son sociedades anónimas. Y me causa una duda en cuanto a responsabilidad limitada. Yo he escuchado en las cooperativas esto, no sé si Sí, tienen porque mucho las que ver. cooperativas también son de responsabilidad limitada. Lo que sucede es que las cooperativas, esas sí no son comerciantes. Las cooperativas no tienen el principio de lucro. ¿Y por qué decimos que una cooperativa no tiene el principio de lucro? Usted me va a decir, yo fui a sacar un préstamo a una cooperativa de crédito de ahorro y me cobraron más intereses que cualquier banco. Sí, pero no hay ánimo de lucro. ¿Y por qué digo que no hay ánimo de lucro? Porque lo que sucede es que en una cooperativa los intereses que usted paga son en favor de la cooperativa. O sea, que ninguno de los asociados va a poder disponer de ese dinero. En tanto que en un banco, los accionistas del banco son ellos los que se van a beneficiar con las ganancias de los intereses que obtienen. Por eso es que son lucrativas y las otras son no lucrativas. Vamos a tener una clase donde me voy a referir solamente a qué es lucrativo y qué no es lucrativo, porque muchas veces nosotros decimos que todo lo que nos cobran es lucrativo y lo que no nos cobran, eso no es lucrativo, pero no es así. Gracias, licenciado. Claro, pensar. Gerson. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Lick, yo solo escuché entrecortado cuando estaba hablando de las diferencias, ¿verdad?, entre una sociedad civil y una sociedad social. Solo para ver si anoté bien, la diferencia sería entre la forma de la Constitución. Exacto, eso es. Ah, ok. La diferencia que hay en la forma. Eso quiere decir que si usted hace una sociedad y le pone en comandita simple, no preguntemos más, esa es una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque usted utilizó el nombre que corresponde a una sociedad de forma mercantil. Gracias, Lick. Claro. Bueno. Entonces, Jocelyn. Sí. Buenas noches. Disculpe, si tan amable de volver a explicar esa parte de la sociedad civil, no muy me quedó bien claro. Por favor, disculpe. Ya. Lo que sucede es que yo he llamado la atención a que pongamos atención al artículo 3 y al artículo 10. El artículo 3 dice que son comerciantes. Las sociedades, dice el artículo 3, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes. O sea, usted constituye una sociedad y si esa sociedad tiene forma mercantil, es comerciante. Ahora, ¿cómo sabe usted si tiene forma mercantil? La respuesta se la da el artículo 10, porque el artículo 10 dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil las que se denominan con estos nombres. Eso quiere decir que si usted hace una sociedad que no tenga ninguno de estos nombres,
entonces será una sociedad civil. No sé si me Sí, puede dar... ahora sí, ya le entendí. Muchísimas Es gracias. la forma. Muy bien. Aquí no importa qué es lo que hagan las sociedades, es la forma que han adaptado. Porque si vemos el artículo 3 y el artículo 10, ambos utilizan la palabra forma. Es la forma lo que determina el poder diferenciar si una sociedad civil o es mercantil. Casi como quien dijo, yo le dijera, si tiene nombre de mujer es mujer y si tiene nombre de hombre es hombre. Casi ese tipo de lógica es la que hay que implementar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, damas y caballeros, entonces ya no nos daría tiempo para avanzar en otro tema, por lo tanto lo vamos a dejar hasta este momento, para lo cual repasamos. Hoy hablamos sobre el hecho que el artículo 1 del Código de Comercio dice que el comerciante, el negocio jurídico mercantil y las cosas mercantiles se interpretarán acorde a lo que establece el Código de Comercio y en su defecto a las disposiciones del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán acorde a los principios filosóficos que inspira el derecho mercantil. Eso nos llevó a que hiciéramos una reflexión, que es un principio, y acordamos que los principios son fundamentos, son puntos de partida, son reglas fundamentales de conducta. Eso es un principio. ¿Para qué sirve? Para explicarnos, para entender cuál es la razón de existir de determinadas instituciones. Pero ya propiamente en nuestro rama del derecho mercantil, pues necesitamos identificar cuáles son esos principios que más se caracterizan dentro del ámbito del derecho mercantil, y dentro de ellos identificamos 5. La buena fe, la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, la intención de lucro, y ante la duda se favorece la solución que haga seguro la conclusión del negocio. Esos son los 5 principios del derecho mercantil bajo los cuales vamos a interpretar en caso de duda a una norma jurídica. Habiendo explicado esto, dimos un giro y entramos a otro tema. Y el otro tema es prácticamente una inducción a lo que vendrá más adelante. Y esa inducción a lo que viene más adelante es a que, refiriéndonos al comerciante, que es el protagonista de nuestro curso, tenemos que los comerciantes hay de 2 clases. Hay comerciantes individuales y comerciantes sociales. O sea que si ustedes vienen y me dicen, mire, licenciado, fíjese que a la vecindad de mi casa hay un comerciante, yo les voy a preguntar, ¿y ese comerciante que está a la vecindad de su casa es un comerciante individual o es un comerciante social? Y ustedes tendrán que pensar que si ese comerciante que está a la par de ustedes es un ser humano, entonces es un comerciante individual. Ahora, si ese comerciante que está a la par de ustedes es una institución bancaria, eso es un comerciante social. Si es Office Depot, si es Platinos, si es cualquier librería comercial que pueda existir, pues vamos a entender que es un comerciante social, porque no estamos identificando a un ser humano como tal. Entonces tenemos al comerciante individual y el comerciante social. Luego dijimos que el comerciante social lo hay de 6 clases. Y seguimos el mismo orden que nos da el artículo 10, que es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Lección para hoy, aprendernos los nombres de esas 6 sociedades, porque a lo largo de este semestre y para el primer parcial vamos a tener que ir aprendiendo las diferencias de esas sociedades. Hoy, que se nos ha hablado por primera vez, conformémonos con aprenderles los nombres. Con eso va a ser suficiente. En las próximas clases ya vamos a empezar a referirnos a las diferencias de ellas. Entonces, prácticamente con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy y los estamos... Jorge Bolaños nos indica, mi código solo tiene 5. Entonces, si recordará, el día lunes el licenciado Webster
hizo unos ejercicios para que cada uno pudiéramos identificar si nuestros códigos están actualizados o no. Fíjense que yo tengo un código viejito. Y mi código viejito también solo me aparecen 5. Y por eso es de que ya ahora, para los efectos de platicar con relación lo tuve que buscar a nivel informático para tener la versión actualizada. Entonces, usted encontró 5 porque su código está desactualizado. Mejor ya no utilice ese código, le puede crear problemas. Trate de ubicar un código actualizado. Qué bien que se percató, porque es mejor desde el principio tener depurado nuestro texto. Sí, efectivamente, René Alfredo, así es. En el año 2018 fue que se incorporó la sociedad de emprendimiento que antes no existía. Muy bien, Jorge. Entonces, hoy hablamos de principios y hablamos de comerciantes. Y entre los comerciantes, el individual y los comerciantes sociales. Y el lunes seguiremos ampliando este tema. Entonces, de momento, yo les deseo una muy feliz noche y invitándolos a que podamos compartir el próximo día lunes. Recording stopped. Feliz noche, licenciado. Que Feliz descanse. noche, licenciado. Muchas gracias. Muy feliz noche. Me hago un lado, Feliz semana a todos los jóvenes. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Manuela, muy feliz noche. Gracias. Licenciado, gracias. Nos vemos en civil, jóvenes.